Invitamos a compartir la mesa redonda sobre justicia sanitaria en tiempos de escasez. Quien coordina la mesa es Andrea Robert, del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital de Niños de Córdoba, y como secretaria Itatí Zenón, del Comité Hospitalario Bioético del Hospital Domingo Funes. Bueno, buenos días. Nos acompañan la doctora Mónica Heisman, quien es médico bioticista, docente e investigadora en bioética de la Universidad Católica de Córdoba, miembro de FEIP, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, miembro asesor de la Red Bioética UNESCO y presidente del capítulo argentino Red Bioética. Nos acompaña también de manera virtual, uniéndose a nosotros desde Jujuy, la doctora Paz Bocio, abogada, doctora en bioética, líder en salud internacional de la OPS y de la OMS, especialista en bioética, especialista en docencia superior de la Universidad de Jujuy, diplomada en gestión de telesalud y redes en salud de la UTN, doctorada en Ciencias Sociales, es profesora adjunta de Bioética y de Filosofía, referente de Salud Digital de la Universidad Nacional de Jujuy, asociada al estudio jurídico LEXIR. Además, es miembro de la Red Federal de Abogados de Derecho a la Salud, del capítulo argentino de la Red Bioética, Sociedad Ibérica de Telesalud, Telemedicina, Internet Society del capítulo Argentina. Y también nos acompaña el profesor, doctor y farmacéutico Mariano Hugo Zaragoza, quien está a cargo de la Dirección de Jurisdicción Farmacia del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Al finalizar las tres exposiciones, se va a hacer la ronda de preguntas. En el orden que los presente es como van a empezar a disertar. La escuchamos, Mónica. Gracias. Hola. Voy a intentar hablar de pie. Agradezco muchísimo la invitación. Es realmente un gusto y una emoción compartir este momento con ustedes porque, bueno, con muchos de ustedes hemos recorrido mucho camino en el ámbito de la bioética y lo seguimos haciendo. Así que agradezco muchísimo la invitación. Es un honor. Y bien, me toca hablar de justicia sanitaria en tiempos de escasez y realmente, justamente aquí, puedo señalar acá, ¿verdad? Bioética con creatividad, la verdad que es un camino por recorrer y lamentablemente hablar de justicia en este tiempo es bastante complejo, porque les voy a tener que hablar de injusticia. Quisiera hablar rápidamente de la situación general a nivel local y a nivel nacional, cómo está la cuestión salud a nivel humano y ambiental. Obviamente van a ser pinceladas, qué perspectivas que tenemos, qué situación se viene y qué hacemos desde la bioética o qué podemos hacer. ¿Cuál es el escenario en Argentina? Profundización de la inequidad. Estamos viviendo con dos realidades muy fuertes que coexisten, ¿verdad? Una crisis, perdón, el puntero, disculpen. Bueno, aquí. Crisis, recesión para la mayoría de la población, con creciente desempleo, aumento de la pobreza, sobre todo de la indigencia, acumulación de ganancias para pequeños grupos de grandes capitales, extractivismo, reprimarización de la economía, un panorama un tanto desolador.
Y lo más difícil es ver cuáles son los índices de pobreza que tenemos a nivel general en el país. Los números son alarmantes. Estamos alrededor del 55% de pobres en Argentina y lo más terrible es que la pobreza es estructural. Nos hemos acostumbrado a la pobreza y el riesgo principal justamente es este carácter, porque el empleo, que en la mayoría es no registrado, es informal, ni siquiera garantiza el acceso a los bienes y servicios necesarios. Pero quizás lo más alarmante, como resalta el director del Observatorio del Derecho Social de la UCA, es la Argentina indigente. Estamos alrededor del 20% de indigencia en Argentina, por encima de la media que siempre tuvimos, que fue inferior al 10%, el doble de lo registrado el año pasado. ¿Qué significa indigencia? No tener lo necesario, los ingresos básicos para afrontar la alimentación. Y si se fijan en estos días, una noticia a través de un estudio de UNICEF, 1 millón de chicos, yo veía a los chicos que nos acompañaron esta mañana, 1 millón de niños, si no más, en Argentina, se van a dormir sin comer. Ese dato bastaría para no seguir conversando acerca de datos en este país, en nuestro país. ¿Bien? Eso es algo alarmante y si miramos qué pasó con la tasa de pobreza, fíjense que esto es un gráfico que viene desde el 2016, fíjense que pasaba en el 2020, esto es noviembre del 23, no lo ven ustedes pero yo se los muestro, y miren lo que ha pasado en el último semestre. Bien, hemos empezado a subir de una manera alarmante. Obviamente que eso tiene una distribución diferente a nivel urbano, rural, distintas provincias, pero una mirada global nos pone en perspectiva de qué justicia estamos hablando. ¿De qué justicia estamos hablando? Podemos estar acá cómodos, calentitos, sentados, hablando de estos temas, cuando en realidad hay gente que la está remando muy mal para llevarle de comer a los chicos esta noche, hoy, el día de hoy. Bien, vemos una serie de profundización de desigualdades en materia de derechos de todo tipo. Hemos visto sociales, ambientales, ancestrales, enfoque de género, derechos de las personas con capacidades diferentes, algunos aspectos básicos para la vida, la salud y la supervivencia, los recortes de subsidios, el incremento del riesgo alimentario, el daño socioambiental por la profundización de extractivismo, voy a hablar de esto, el deterioro de la salud en todos los órdenes. ¿Qué pasa precisamente en salud? Desregulación de obras sociales y prepagas que, con el riesgo de cartelización, aumentaron hasta casi 100% muchas de las cuotas de las prepagas y obras sociales en lo que va de este año. Deterioro de programas de asistencia, sobre todo en las situaciones de vulnerabilidad, comedores, discapacidad, tema género, problemas con la provisión de medicamentos, te vas a ocupar, Mariano, de esto, desmesurado incremento de los medicamentos que superó todo lo que podríamos pensar en materia de incrementos, deterioro de la atención pública que tiene que ver con deterioro institucional, personal, presupuestos, etc. La desfinanciación de la universidad pública, que es uno de los baluartes argentinos en la posibilidad que tenemos de educar. Muchos de nosotros venimos de la educación en universidades públicas y sabemos lo que eso significa. Y parece mentira que estamos de paro porque no tenemos presupuesto para seguir avanzando en la universidad pública. El sector salud, una de las cosas más alarmantes es la situación de los profesionales. Las 3 especialidades que sostienen la atención primaria, clínica, pediatría, medicina familiar, los aspirantes a esas residencias no cubren casi la mitad de las vacantes. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no tenemos pediatras ni clínicos? ¿Por qué no tenemos primaristas? Porque con el sueldo de un primarista no se sobrevive. Bien, el salario de los residentes, que son una parte fundamental del sostén del sistema de salud, no alcanza el 50% de la canasta básica. ¿Quiénes se atienden en la salud pública? La mitad de los argentinos, si no más. Exclusivamente en salud pública, de los cuales 75% de ellos son pobres,
y si además tenemos en cuenta la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los puestos, el cese de aportes a la seguridad social, otro panorama. ¿Qué está pasando con todo el sistema de salud, el éxodo de sus trabajadores, la crisis que afrontan diversos hospitales? Todos los días hay una noticia nueva que habrán visto que es como un bombardeo que uno no termina de desatontarse de un día que ya viene el día siguiente con otro problema. Bien. Y en la provincia de Córdoba, le dije al ministro que voy a hablar de los datos de salud, pero que espero que como él empieza la gestión, los pueda levantar. Esto está tomado de un observatorio de una consultora que hace temas de trabajo, economía y sociedad. Fíjense la cobertura de salud en Córdoba, la parte superior, personas que tienen obra social o PAMI, sin cobertura en la provincia desde el 2016 al presente, mantenemos un tercio de la población sin cobertura, mutuales o prepagas, un porcentaje bastante bajo. ¿Qué pasa con los costos en salud? Precios y costos en salud. 2016 a la actualidad. Fíjense, desde el 23 al presente, último semestre, o sea, primer semestre de este año, cómo aumentaron los costos en la provincia y a nivel nacional. Y por otro lado, el índice de salarios, también esto está tomado en los últimos 8 años, del 2023 al enero del 24, o sea, hay una bajada que sigue profundizándose en el índice de salarios reales. Por otro lado, el presupuesto del Ministerio de Salud de la provincia del año 2016 al 24 tuvo algunos repuntes al comienzo de la pandemia, pero sigue preocupantemente en bajada. Los gastos en personal de salud, como verán acá, en los últimos tiempos, 23-24, también en descenso. O sea, un panorama un tanto desolador y alarmante, y ya se lo vamos a pasar al ministro, que no tengo la menor duda que lo sabe. Entonces, sistema de salud, gran parte de la población sin cobertura, costo que aumenta considerablemente, el presupuesto con una tendencia a la baja desde muchos años, el empleo en el sector salud con cantidad de personal insuficiente, condiciones laborales complejas, panorama preocupante, el gasto en personal, como vimos, ha llegado en el 24 al nivel más bajo de todos los últimos años. Y la salud socioambiental. ¿Por qué quiero hablar del ambiente? Ustedes saben, los que me conocen, que me interesan estos temas, pero no puede haber personas sanas en territorios enfermos. Si no tenemos en cuenta que la salud es socioambiental, no estamos hablando de salud. La contaminación, la ausencia y destrucción de insumos necesarios como el agua, el aire, los alimentos, el desfinanciamiento del Estado de las estructuras de atención pública conducen a un incremento de enfermedades, deterioro de condiciones de vida, dependencia y bueno, pérdida de salud significa también pérdida de libertad. Este gráfico era simplemente para mostrar cómo aumentaron los desmontes, es de Greenpeace y muestra que 60.000 hectáreas en el primer semestre del año en la zona del Chaco ha sido destruida por deforestación. 60.000 hectáreas son 300 hectáreas estadios de fútbol por día. Y todo esto yendo para atrás en la legislación porque, por ejemplo, en la provincia del Chaco, los ordenamientos territoriales que habían sido establecidos desde el 2007 con la ley de bosque se están yendo para atrás. O sea, estamos yendo para atrás, estamos perdiendo conquistas del derecho a nivel ambiental en todo el país. Y el nuevo proyecto que tanto se nos están hablando todos los días del régimen de incentivo a grandes inversores. No voy a detenerme en toda la historia, pero esto ya empezó desde el año 93, cuando empezaron a dar incentivos a la minería y a la megaminería, cuando teníamos en ese entonces 22% de pobreza y se pensó que las políticas extractivistas, o sea, permitir grandes inversiones en muchos sectores, por ejemplo, la agroindustria con los transgénicos, el paquete tecnológico y lo que ustedes saben, era para salir de la pobreza, para ayudarnos a salir de la pobreza, para recuperar el país,
Y estamos en el 24 con un 55% de pobreza, y a quién le explican que profundizando este sistema extractivista vamos a mejorar nuestra realidad de pobreza. ¿A quién se lo explican? Porque yo no lo entiendo. Entonces, si se necesita, me quedan 3 minutos, ya estoy casi terminando. Bien, entonces, por otro lado, este RIGI que se aprobó junto a la ley Bases y que tiene que ver también con el DNU, que ustedes también conocen, viola un montón de cosas, desde la Constitución, la Ley de Ambiente, el Acuerdo de Escazú, el principio de no regresividad en materia ambiental, avanza sobre la Ley de Tierras, sobre la Ley de Manejo de Fuego. Prácticamente es una herramienta que garantiza la entrega de nuestros bienes naturales y del agua a capitales extranjeros que no tienen la intención de venir a ayudarnos porque les parece que necesitamos ayuda. Y esto depende de las provincias. Bien, ahora cada una de las provincias tiene que ver hasta qué punto va a admitir o no la posibilidad de adherir a esto. Fíjense lo que nos está pasando. 750 organizaciones están en contra de este proyecto: saqueo, desocupación, miseria. Entonces, ya termino. Un minuto. Rol de la bioética. ¿Qué hacemos desde la bioética? Decir todas estas cosas y sí, también. Conocer, tomar posición, denunciar, proponer. Desde el capítulo argentino de la Red Bioética y la Sociedad de Bioética y Derechos Humanos, donde trabajamos a nivel nacional, estamos haciendo declaraciones, pronunciamientos. Lo hicimos con el desmesurado incremento del precio de los medicamentos que ponen en riesgo la vida y la salud. ¿Cuánta gente no alcanza, no puede tener tratamientos que si los discontinúa peligra su vida? Cuidar la salud es cuidar a quienes nos cuidan. Esta es otra de las cosas que trabajamos. Revisión del decreto de aprobación automática de medicamentos en nuestro país que fueron registrados en otros lados. Participación en grupos para liberación de patentes y libre acceso a medicamentos, como en el caso de las vacunas. Generar, consolidar, apoyar mecanismos de contención social, contribuir al desarrollo de organizaciones. Esto que estamos haciendo, esto que hace el área de bioética, trabajo en comités, en redes, trabajar por la solidaridad, la justicia y la vigencia de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y no menos de la paz. Lo último que hicimos esta semana, y no puedo dejar de decirlo porque me parece que también hace a la bioética, es habernos pronunciado en contra de este genocidio que se está llevando adelante en Palestina. No podemos naturalizar el genocidio, la tortura. La paz es necesaria. Si hay un ministro de Finanzas del Estado de Israel que declaró que matar a los palestinos de Gaza para acabar con las milicias puede ser justificado y moral, no lo podemos admitir. Como comunidad, como familia humana, no lo podemos admitir. Poner una declaración, ustedes dirán, es un tranquilizador de conciencia, pero es también querer decir que queremos trabajar por la paz y queremos trabajar en el día a día, en casa, en el colegio, en el trabajo, en la calle, ¿no? Allí donde estamos. Y que esa es una de las misiones que tenemos fundamentalmente como bioeticistas. Gracias por la escucha. Muchas gracias, Mónica. La verdad que las últimas diapositivas con la mirada de la bioética es como que hicimos, acá estamos, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, ahora va a continuar la doctora Paz Bocio, que aquí la tenemos. Así que, Paz, es todo tuyo este momento. Gracias, Bueno, muy buenos días a todos. Me voy a poner ahí como para controlar un poquito el tiempo. Primero quiero agradecer que me hayan invitado a participar. La verdad que estoy muy melancólica después de haberla escuchado a Marcela, Mónica, y nada, de hacer como una revisión de tantos años de estar trabajando juntas. Y bueno, aprovecho para mandarle
un hermoso beso y homenaje a Andrea Macías, gran pionera de la bioética, no solo de Neuquén, sino creo que de la Argentina. Así que bueno, voy a compartir pantalla. A ver cómo vengo bien ahí. A ustedes me dirán si se está viendo. ¿Me dirán? ¿Se ve? Hola. Sí, perfecto, lo vemos Sí, perfecto. sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, mi idea es compartir algún tipo de experiencia desde la provincia de Jujuy sobre el tema de la atención primaria de la salud digital en salud indígena, que quizás son los últimos recorridos que he estado haciendo estos años y lo he denominado, o creo que es una bioética de cercanía la que en lo personal vengo desarrollando, ¿no? Ya son muchos años de formación en el campo de la bioética, y quien no empezó con una bioética principialista, digamos, de la mano de Mainet y de mi formación en Italia y todo, y la verdad que mis últimos años en Jujuy me han llevado a tener otros recorridos y poder plantear esto, digamos. Mi experiencia tiene que ver con lo cercano, con lo que voy viviendo en el día a día. La escuchaba Mónica recién, con todos estos datos tan escalofriantes, la verdad, y empezamos esta semana el cuatrimestre en medio de luchas y de conflictos, pero yo acá en la Universidad Nacional de Jujuy enseño bioética en la carrera de biología, agronomía y bromatología, filosofía en desarrollo rural en la quebrada de Humahuaca y ética y bioética en enfermería. ¿Y por qué cuento esto? Porque mi experiencia tiene que ver con esta interdisciplinaridad y con apostar a la formación en bioética para transformar. Así que nada, voy a contar un poquito la experiencia, voy a ir rápido en algunas cuestiones, te pido, Andrea, que me digas con el tiempo, pero si voy a hablar de atención primaria, tengo que hablar de este gran jujeño al que admiro profundamente, que era el doctor Carlos Alberto Alvarado, que es el padre de la atención primaria, un sanitarista amigo de Carrillo, y bueno, no tenemos tiempo como para profundizar, pero que durante muchos años fue director de la lucha antipalúdica en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, y entre 1952 y 1964. En ese periodo él recorrió el mundo con la erradicación y la lucha antipalúdica, lo cual lo llevó a conocer en territorio la problemática ambiental. Además, estaba muy comprometido él con la salud de su pueblo acá en Jujuy. Cuando él vuelve a la provincia en el año 65, cuando se jubila, asume como ministro de Salud, primero en Jujuy y después en Salta, pero implementó lo que es conocido como el Plan de Salud Rural en el año 1966. Ese Plan de Salud Rural, que es el antecedente de la Estrategia de Atención Primaria, que después es proclamada en Alma Ata en el 78. Y voy a tomar dos frases de él que para mí son muy significativas. Una que él planteaba, dice: la aplicación en el terreno de la ciencia de la salud depende no solo de factores técnicos, económicos y sociales, sino también de factores antropológicos, culturales, ideológicos, políticos, religiosos y hasta emocionales. Y esto creo que sigue vigente al día de hoy. Él esto lo había planteado en el Plan de Salud Rural. Y algo que siempre me llama mucho la atención, en el año 1938 escribió un documento que se llamaba Por la formación de una conciencia sanitaria, donde él decía: la salud es un bien que se produce socialmente, y esto lo pudimos evidenciar en la pandemia, donde hubo que resignar derechos individuales en pos de derechos colectivos. También él planteaba, mucho antes de que se proclamara el derecho a la salud, que decía que la salud del pueblo es la ley suprema. Entonces, un visionario en muchos sentidos y de quien tenemos mucho para aprender. En el 78, como decía, se aprueba la estrategia de atención primaria en Alma Ata, y en el 18 se aprueba, en el 2018 se aprueba la declaración de Astana a 40 años de la estrategia de atención primaria, donde ya se empieza a plantear el éxito de la APS, que va a depender de la relación con la tecnología, y donde empiezan a plantear el tema de la accesibilidad a las TICs y la protección de datos, el tema de la diversidad de tecnologías. Se empieza a plantear un modelo salutogénico donde el ciudadano paciente tiene que hacerse más cargo
de su salud y empieza a hablarse de un ciudadano digital sanitario. Entonces nos trae nuevas premisas para las estrategias de salud vinculadas a lo que es la atención primaria de la salud. En el mismo sentido, la Organización Panamericana de la Salud establece en el 2020, entre 2020 y 2025, la estrategia mundial sobre salud digital, y de acá quiero destacar el tema de que habla de que esta transformación digital puede ser perturbadora. Entonces nos empieza a mencionar un montón de tecnologías como son el Internet de las Cosas, blockchain, inteligencia artificial, big data, machine learning, bueno, todo lo que tiene que ver con estos procesos de transformación digital a nivel global y específicamente en el campo de la salud. Pero nos dice que con estas tecnologías se van a poder mejorar los resultados sanitarios. Y empieza a plantear también una perspectiva de una medicina preventiva, predictiva, de precisión, que a nivel global vamos viendo que va avanzando mucho, pero bueno, vamos a ver después un poquitito más, digamos, al interior del interior del interior, qué es lo que va sucediendo. Pero también habla no solo de lo perturbador que puede ser todas estas tecnologías, que sí van a aportar mejores resultados, pero también la necesidad de mejorar habilidades y competencias de los recursos humanos, porque si hay tecnologías, digamos, pero los recursos humanos no están formados como para poder aplicarlas, la verdad que nos quedamos en medio del camino. También la OPS estableció 8 principios rectores de la transformación digital, donde voy a destacar solo 2. Uno, que es el acelerar el proceso de esta salud digital, haciendo énfasis en las poblaciones vulnerables. Y bueno, se va a transversalizar en todo tiempo el tema de protección de datos y la gobernanza de datos en medio de la interoperabilidad. Pero voy a focalizar en el tema de los grupos vulnerables. Una de las premisas que tenía el Plan de Salud Rural era casa por casa, niño por niño. Y decía, digamos, que había casas en que era muy difícil llegar, pero que no era imposible. Y esto tenía que ver con que la atención primaria de la salud, uno de los factores más importantes es que sale del hospital a territorio, ¿no? Con una población a cargo, con acciones colectivas, con conocer qué pasa en la población. Fundamentalmente, hoy vemos, bueno, Neuquén y Jujuy han sido pioneras en el desarrollo de la atención primaria, el tema de tener los registros familiares, bueno, todo lo que conocemos sobre atención primaria, que no me puedo como explayar mucho, pero sí creo que esta resignificación digital de la atención primaria la podemos mencionar con casa por casa, niño por niño, dispositivo por dispositivo, porque en América Latina tenemos 485 millones de personas con telefonía móvil. O sea, un 84% de la población cuenta con telefonía móvil y sabemos que hoy la salud digital entra, entre otras cosas, por los dispositivos. Una medicina de ayer, de hoy y de mañana, donde antes teníamos el médico, digamos ese médico de cabecera que recién Mónica mencionaba que ya no estamos teniendo. Jujuy ha sido cuna de los médicos generalistas en Ledesma, donde se ha cerrado ya la residencia por falta de vocaciones de generalistas. Incluso hemos realizado en algún momento una investigación sobre el tránsito del generalista a la terapia intensiva y tiene que ver con la remuneración y con otros factores sociales muy importantes, pero de aquel médico generalista o médico de cabecera que recorría con su maletín, la tecnología estaba en el maletín, su lex agertis estaba en el ver, tocar y oír. Después hubo un proceso de tecnificación, digamos ya con mucha aparatología, y bueno, para la bioética muchos dilemas, como la primera máquina de diálisis, la creación de los comités para decidir el uso de las tecnologías y tener que establecer algunos criterios, y hoy con una telemedicina o una salud digital que se expandió en la pandemia. Doctor Google como interconsulta, ¿no? Bueno, hoy ya es ChatGPT en realidad. Pero bueno, en estos cambios, ¿cómo construir la salud digital? Y bueno, que tiene que ver con el proyecto de vida, con la disponibilidad de lo digital, con los derechos de los pacientes, la alfabetización digital, bueno, muchas obras sociales, medicinas prepagas y los sistemas públicos generando telemedicina, aplicaciones y apps de salud, donde, bueno, la bioética tiene como un montón para decir y cuestionarse ahí, pero digamos que la población
usa estas apps de salud, ya sea para el control de los medicamentos, para la medición de la presión, diabetes, para enfermedades crónicas no transmisibles, para la nutrición, para la actividad física, yoga y meditación, salud mental y emocional. Encontramos apps vinculadas a la salud en términos de promoción o de prevención, incluso algunas asistenciales, que la población las está usando. Por otro lado, la IoT, los wearables y toda esta tecnología, lejos de la provincia de Jujuy, pero digamos que está disponible y hacia dónde iremos. Y nada, esto al simple hecho de mostrar cómo puede ser un escenario de atención primaria de la salud cruzado por la salud digital, donde la APS puede tener un espacio muy importante en lo que hace a cuestiones de prevención y de promoción por estas rutas digitales asistenciales que se van tratando. Entonces, un enfermo crónico, ¿qué uso puede hacer de la atención digital? Digamos, en medio de la pandemia, cuando hubo que salir a hacer los triage de COVID y todo eso, ¿qué había pasado con los enfermos crónicos que habían dejado de recibir seguimiento? Y salieron los profesionales a trazar las rutas que podían con la disponibilidad tecnológica que tenían. Se habla de una historia clínica compartida, digamos, como aspiracional, pero todavía nos está faltando mucho, ya tenemos la receta digital y bueno, creo que el tercer componente en el que estoy trabajando, digamos, a nivel personal tiene que ver con el consentimiento informado digital, pero eso es para contar en otra historia, y este ecosistema digital donde hay un montón de actores, un montón de tecnología y rutas asistenciales digitales donde esto se cruza todo el tiempo, datos, imágenes, información y audios, y las leyes que hoy tenemos de protección de datos, en la Ley de Protección de Datos Personales, en su artículo 8, que habla de la sensibilidad de los datos de salud, hoy nos queda obsoleta. Reflexionar y pensar qué es la privacidad, qué es la intimidad, la confidencialidad en estos contextos digitales, es un dilema para la bioética para plantearse. Disculpa, Paz, 3 minutitos te están quedando. Ay, bueno, no, entonces me voy directamente a esto, a plantear esta bioética de cercanía, que tiene que ver en la provincia de Jujuy particularmente con la diversidad ambiental o biológica, la diversidad cultural. Tenemos 8 pueblos originarios con más de 320 comunidades originarias, con patologías y un montón de determinantes hoy digitales de la salud, y yo les quiero, bueno, que planteaba en esta bioética de cercanía como 3 principios, uno que es el de lo cotidiano, lo simple y lo solidario, y contarles y mostrarles una experiencia, que es la experiencia de APS Digital en Molulo. Molulo es una comunidad aborigen que queda a 8 o 9 horas a pie o a caballo, subiendo hasta 4.400 metros y bajando a 2.500 desde Tilcara, donde llevamos adelante un proyecto de innovación en telemedicina. Llevamos telemedicina a Molulo, ahí trabajando con los agentes sanitarios de Tilcara, fundamentalmente, donde nos fuimos a pie en el 19, pudimos llegar. Este es el puesto de salud, toda la información disponible del hospital de Tilcara, donde se había que interoperabilizar. Pudimos llevar la tecnología porque hubo una red entre lo público y lo privado que logró que pudiese haber conectividad. Había habido conectividad en la escuelita de Molulo, pero estuvieron 1 año y medio desconectados. Yo sé que ahora viene el momento de risa, pero fue crítico porque un burro se rascó el lomo en la antena satelital. Estuvieron desconectados 1 año y medio. Cuando fuimos con un ingeniero, se pudo hacer el pircado sobre la antena y lograr la conectividad, con lo cual se pudo trabajar en establecer las rutas asistenciales digitales, cuáles iban a ser los caminitos que se iban a dar o los procedimientos asistenciales que se iban a dar. Ahí estuvimos trabajando con la comunidad, llevamos adelante un proceso de consulta previa libre e informado, que es un derecho que tienen las comunidades cuando se va a inferir sobre cuestiones de su interés, que si bien no está reglamentado en la Argentina, es un derecho internacional del convenio de OIT 169 del 89, y yo siempre lo trabajo, por lo menos en cada vez que tengo que hacer algún trabajo con las comunidades. Esta fue la fundación que nos permitió llevar internet, las actas, el consentimiento, el proceso de consulta libre y previa nos llevó 9 meses. Estas son las actas con los consentimientos informados, pero el proceso es un proceso largo. Capacitamos no solo a la comunidad, sino que también a los profesionales, tanto en Tilcara como en Molulo. Volvimos
a Molulo en abril del 2021, en medio de la pandemia, y pudimos ir con pediatras, ya llevar un centro de diagnóstico móvil, ahí la estábamos sumando al equipo, y bueno, se trazaron nuevas rutas asistenciales. Ya termino. Después dirigí el año pasado una investigación en APS digital en salud indígena, y también llevamos adelante un proyecto de liderazgo y emprendimientos para comunidades aborígenes de la Argentina, con muy buena repercusión. Las conclusiones: intereses de las comunidades o de los agentes sanitarios en la implementación de todo lo tecnológico, pero bueno, las debilidades son la falta de conectividad y de exposición de TICs, la falta de capacitación y de competencia, y el poco resguardo de la protección de datos. Entonces, en todos estos teleprocesos, tanto de teleasistencia, telegestión, teleinvestigación y teleeducación, entendemos que la bioética de cercanía tiene que estar ahí mirando, y que tiene que ser una bioética presente, empática, comprensiva, contenedora y tejedora de redes. Este es el mes de la Pachamama y queremos agradecerle a la Madre Tierra por todos sus frutos. Y bueno, nada más. Corrí, pero bueno, creo que haber llegado y haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Haciendo honor a tus palabras, lo digital, la telemedicina, estar virtualmente conectados nos ha permitido tenerte presente. Así que gracias, Paz. Gracias, Andrea. Ahora va a continuar el doctor Mariano. Lo escuchamos para finalizar esta mesa redonda. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, imitando a Mónica, voy a permanecer de pie porque aparte no puedo quedar quieto. Primero agradezco al comité organizador, en la persona de la doctora Marchetti, el haberme dado este espacio. También a Mónica, maestra de maestros, ¿sí? Creo que el título le cabe. Bueno, no conozco sus profesiones, pero entiendo que la mayoría son médicos, y siempre digo cuando me invitan a estos espacios que hace un farmacéutico acá. Porque la visión que en general se tiene de las farmacias es el lugar que está en el hospital, ahí en el sótano, por ahí atrás, al cual van los pacientes. Yo hace 2 años y medio que estoy en la gestión, pero en realidad me he criado en los hospitales. O sea, soy farmacéutico hospitalario prácticamente desde que me recibí. Y lo que uno ve es un paciente, por más tecnología que haya, ¿no? Tiene que sacar turno 2 meses antes para un profesional. Por más que hay consultorios por la tarde, van por la mañana, a las 5 de la mañana, haciendo cola. Que el profesional no está, que se cortó la luz, que pasó esto, que se cayó el sistema. Después de todos esos obstáculos, viene la prescripción, que ahora es digital, o estamos en un proceso de digitalización. El paciente va a la farmacia y le dicen, no tengo el medicamento. Entonces, viendo desde esa posición, o de esa óptica de este paciente que tiene que hacer, en lugar de ir y, digamos, buscar una mejora en su salud, es una carrera de obstáculos. ¿Cómo llegar ahí? ¿Sí? Un poco, bueno, ¿qué hacemos nosotros desde el ministerio? No pasa. Bueno, ¿quiénes somos? Físicamente, la dirección está a mi cargo, se divide en 3 áreas. Voy a apuntar allá. La farmacia central, esta estructura que ustedes van a ver acá está casi en las 23 jurisdicciones del país. En algunos lugares está dividido, es decir, son 2 direcciones o secretarías distintas. Y en alguna jurisdicción esto está a cargo de o personal de enfermería o de médicos, no específicamente farmacéuticos. Pero básicamente siempre hay un nivel central de provisión de productos sanitarios. La farmacia central, que se encarga de todas estas etapas que ustedes ven, solicitud, recepción, guarda, entrega, etcétera, a hospitales y otros centros de salud de diversos productos sanitarios. Quiero ampliar el concepto. En realidad siempre se habla de medicamento, pero cuando la realidad es otra, debemos hablar de productos sanitarios. ¿Por qué? Córdoba tiene 7 categorías de productos sanitarios. Lo que todo el mundo ve y lo que sale en prensa son los medicamentos. Pero los productos médicos son tan o más importantes. En realidad tenemos más problemas con los productos médicos, digo fallas de la calidad y demás, que con los medicamentos. Los productos cosméticos, cuando yo me recibí, sí, estudiamos, pero hoy el producto cosmético, si bien no es un medicamento, pero es un producto para la salud. De hecho,
está en auge la cosmetología y cosmetría para mejorar la salud de las personas, reactivos de diagnóstico y demás. ¿Qué es lo que hace concretamente la farmacia central? Controla, gestiona, sería la palabra, todo lo que son medicamentos, productos sanitarios de alto costo, es decir, aquellos que no se pueden comprar desde el hospital porque los índices que un director puede firmar no le alcanzan. No solamente a los 43 centros de salud, que son los que tenemos provinciales, sacando los CAPS, hospitales públicos provinciales en la provincia de Córdoba, sino que también interactúa con otros municipios, con la parte privada. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos que vienen de Nación, de un determinado programa, y que la Nación deposita la gestión de este medicamento en el Ministerio de Salud. Pero ese medicamento después va, por ejemplo, a un hospital municipal o a un hospital privado. Luego está la farmacia Profe, muchos de ustedes la conocerán o conocerán lo que es el programa Profe. En realidad le llamamos Profe, pero hoy es el programa CUS o Cobertura Universal de Salud, que no depende jerárquicamente de mi dirección, pero la farmacia está ahí. O sea, es una farmacia dentro de otra farmacia. Y tercero, que no es digamos, la charla de hoy, pero para que lo conozcan, dentro de la dirección de mi cargo está la fiscalización de los casi 4.000 establecimientos sanitarios que hay en la provincia de Córdoba. Esto es, farmacias, que todo el mundo lo conoce, pero también droguerías, laboratorios, distribuidoras, farmacias asistenciales, es decir, todo establecimiento que gestiona productos sanitarios está bajo nuestra órbita. 4.000, ¿sí? Hay casi un establecimiento cada 1.000 habitantes en Córdoba. Si uno lo cuenta de esa manera, la provincia de Córdoba tiene la mayor cantidad de establecimientos sanitarios del país. O sea, hay mucha cantidad por cada habitante, inclusive un poco más que provincia de Buenos Aires. Bueno, el modelo básico de Servucción, quienes venimos de la Administración de Servicios de Salud o hemos hecho algún posgrado, en esos posgrados nos enseñan siempre el deber ser, ¿no? La cuestión farmacéutica es como, yo diría como muy lineal si uno la reduce a su mínima expresión. ¿Qué es esto? Yo tengo que seleccionar, solicitar, comprar, recibir, guardar y entregar. Eso es muy fácil de describirlo, pero en la práctica, por eso puse el modelo ideal, es que nuestros factores de ingresos son farmacia central, Profe, bueno, acción social, todo lo que son programas de Nación, autorizaciones hospitalarias, que es otra oficina que funciona en el ministerio y controla el 95% de los insumos que van a los hospitales. Si ustedes lo ven, lo he puesto adrede, son todas flechas derechas, donde se produce un proceso y hay un output, que serían todos nuestros destinatarios, los hospitales, los centros de atención primaria de la salud, algunos municipios, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es esta. ¿Por qué? Porque, bueno, somos seres humanos, somos combativos, somos complejos, cuidamos nuestra quinta. Entonces, el solo hecho de solicitar nos lleva mucho tiempo de tener que hacer acuerdos. Y esto está marcado, si bien yo siempre digo esta frase, los empleados, o sea, quienes están en los escritorios a nivel central, son casi siempre los mismos. Los que cambian son las autoridades. Entonces, por ahí lo político, ¿sí? Lo puedo decir porque lo hemos hablado con el ministro actual, ¿no? Lo político también cambia esto. ¿Por qué? Porque viene otro ministro u otra gestión y cambia la dinámica en la que se hacen las cosas. Entonces, por ahí es muy complejo porque no se suelen traer los éxitos de las gestiones anteriores, pero sí persisten los fracasos. Entonces, esto es muy complicado de manejar en el día a día. Luego, este proceso también, ¿por qué? Porque la dirección de farmacia no está sola, no interactúa consigo misma, interactúa con dirección de compras, con presupuesto, con el propio ministro y la oficina del ministro y con otras secretarias. Entonces, este procedimiento es complejo, con lo cual resulta, si ustedes lo hice o traté de hacerlo bien en gráfico, acá hay muchas flechas y acá hay 3. Resulta que en algún punto siempre se corta esta cadena de provisión. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? Tener una visión amplia para evitar los reduccionismos o posiciones extremas, ¿sí? Bueno, cito una frase del código samurái. Yo no sé japonés, o sea que digamos, la frase sería Ensan no Mentsuke. Si alguien sabe japonés me podrá corregir, pero era parte del código que tenía el samurái, ¿sí? El samurái, la palabra samurái significa el que sirve,
originalmente, porque eran servidores. Después se transformaron en una casta de guerreros, aquel que avanza atacando y retrocede atacando, ¿sí? Su armadura estaba protegida solo adelante. Y dentro de su código, ellos tenían una frase que decía, Ensan no Mentsuke, que no tiene una traducción literal, pero era el espíritu que mira la montaña. ¿Qué es? La visión periférica que uno tiene que tener. Yo miro allá a Andrés, pero estoy mirando los costados también, qué es lo que pasa, ¿sí? Por los ataques. Esa frase, cada uno tendrá su frase cuando trabaja en el día a día. Es una frase que yo he adoptado porque siempre hay que mirar o tener una visión amplia. ¿Entre qué visiones que aparentemente son contrapuestas? La visión económica, la del contador. Es muy caro, no podemos comprarlo, ¿sí? Es una mirada económico-financiera. No me da el presupuesto, no lo quiero comprar. No entiendo para qué sirve, para qué el médico prescribe esto. Y no estamos hablando de paracetamol, hablamos de terapias complejas. ¿Cuál es la otra visión que está en el otro extremo? La del prescriptor. Aquí en Córdoba, y creo que en el país es más o menos igual, tenemos dos profesionales con capacidad prescriptiva. Uno es el médico y otro el odontólogo. Entonces, esto es bastante común, digo, para nosotros los farmacéuticos, el paciente lo necesita, usted será responsable si no se administra. Es decir, se traslada una responsabilidad de la no provisión al otro profesional, ¿sí? La mirada puse clínica para hacerlo como más suave, pero esto es bastante común. ¿A dónde deberíamos situarnos o dónde debe situarse la dirección de farmacia o el nivel central? En una frase que en principio no resuelve nada, ¿no? Pero tampoco dice ni un sí ni un no. Vamos a evaluarlo. Esta posición debería estar alrededor del medio. Y fíjense la frase que usé, dije alrededor del medio y no dije en el medio. ¿Por qué? Porque tiene que evidentemente tomar las dos miradas, la económica financiera y la mirada clínica. Lo mejor sería tener una mirada sanitaria. La mirada sanitaria es ciertamente una mirada que abreva de muchas fuentes, entre ellas estas dos que son importantes. Bueno, justicia distributiva, todos ustedes saben muchísimo más que yo de definiciones, conceptos y aplicación. Yo solamente he puesto el de libro, digamos. Distribución justa y equitativa de los bienes y recursos de una sociedad. Objetivo, garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a los recursos necesarios para desarrollar sus capacidades y alcanzar un nivel de bienestar digno. Esto es hermoso, ¿sí? Bárbaro, pero es de libro. En la realidad, y esto es el día a día de todos, digamos, nuestros productos sanitarios que gestionamos. ¿Qué demanda tenemos? Hoy puede haber un solo paciente con fibrosis quística, mañana aparecer 10. Digo por la primer patología que se me acaba de ocurrir. ¿Qué tenemos para cubrir esa demanda? ¿Hay stock físico? ¿Hay stock intangible que puede estar en droguería? ¿Qué nos falta para cubrir esa demanda? ¿Qué pedimos? ¿Cómo lo pedimos? ¿Con qué personal disponemos? ¿En qué entorno trabajamos? ¿Cómo vienen hoy nuestros requirentes? ¿Quiénes son los requirentes? El paciente. Es decir, esta mirada tiene que estar. Nosotros en Farmacia Central, en el Ministerio de Salud, que actualmente estamos en maternidad provincial, en la maternidad nueva, recibimos pacientes, los vemos, los conocemos, ¿sí? Hoy viene bien, hoy viene mal, hoy no pudo pagarse su pasaje, hoy no desayunó o anoche no cenó. Y en muchos casos no los vemos porque son pacientes que están internados en estos hospitales. Entonces, la tarea diaria, y digo diaria porque lo hablamos mucho con el equipo de trabajo, como farmacéuticos nos debemos a pacientes que no vemos, que ve el médico, el kinesiólogo, la enfermera, el odontólogo. No los vemos. Entonces, esa dimensión tenemos que tenerla, esa visión. Disculpa, Mariano, 3 minutitos. Uy, pensé que iba muy rápido. Bueno, ¿en qué tiempo y con qué calidad cubrimos la demanda con un triage sanitario? Lamentablemente tenemos que hacerlo, pero no digo lamentablemente. Lo hacemos, pero no en la soledad, sino en conjunto con gente que toma decisiones, ¿sí? Bueno, justicia distributiva, o sea, ¿cómo hacemos el triage? Hay 6 criterios, los voy a mencionar, pero no los voy a explicar por una cuestión de tiempo. Toda persona en el territorio provincial tiene derecho a la atención. Los dos primeros son políticos filosóficos, o sea, son políticas del gobernador. Entonces, como funcionarios tenemos que
aceptarlas y trabajar para ello. El segundo es preservar y defender el derecho a la unicidad, ¿sí? Dos pacientes distintos con la misma patología evidentemente no son únicos porque tienen un pasado y una cuestión social distinta. Y los otros 4 son más bien administrativos. El medicamento es uno solo. Esta cuestión de viene de remediar, viene de nación, lo compré yo en mi hospital, debe desaparecer. Y trabajamos todos los días para que eso suceda. Las auditorías es importante, financiación de la salud, es decir, quién paga los medicamentos, y la mirada sanitaria, que es lo que recién expliqué. Voy terminando. 2 preguntas en platillos opuestos de la balanza, ¿sí? ¿Cómo gestionar la accesibilidad del medicamento y cómo administrar eficientemente los recursos? Creo que el desafío todos los días es esto, ¿sí? ¿Qué tengo, para cuánto tengo y cuánto es lo que necesito? Bueno, termino, esta y la que viene. Hay otra frase que yo utilizo mucho, que la he aprendido, la he internalizado, que es el principio de unicidad, que en realidad está bastante confundido, o nos confundimos. Creemos que el principio de unicidad es que todos debemos mirar la misma realidad, y no es así. Bueno, todos conocen la Gioconda, quienes han tenido la suerte de verla, a lo mejor cuando uno llega, yo no he llegado, pero he conocido gente que ha ido, y dice, es un cuadrito chiquito, ahí está lleno de gente, una porquería. O sea, bueno, pero es el cuadro más caro del mundo, ¿no? Y si uno pone en Google, que recién hablaron, la Gioconda, les va a aparecer todo esto. Es decir, el gran desafío del principio de unicidad no es que todos veamos la misma realidad, sino que todos tengamos foco en esa realidad. Y cuando uno hace foco, todos vemos distinto, usamos lentes de contacto, es decir, pero que miremos para allá y no que un funcionario o un profesional mire para allá, el otro mira para allá. El otro. Tenemos que tener foco en algo. Siempre decimos foco en el paciente. Bueno, ahí está. Y la otra frase que utilizo es: el conocimiento debe ser un acto de construcción masiva y desinteresada. Yo vengo de las ciencias duras, de la física y la química. No sé ustedes, pero bueno, yo estudié estos 3 monstruos de la física, ¿sí? El primero es Paul Dirac, el segundo es Werner Heisenberg y el tercero es Schrödinger, ¿sí? Mejor de los 3 ustedes conocen a Schrödinger, que es la del gato de Schrödinger, ¿sí? Es muy rara esta foto porque están los 3 juntos. No voy a leerles todo esto, los 3 premios Nobel. Paul Dirac se dice por la forma en la que él se conducía que habría tenido algún trastorno del espectro autista. Tenía mucha dificultad para comunicarse, mucha dificultad para hablar en público, inclusive para hablar en privado. Pero él fue el padre de los antiprotones, los positrones, o sea, el tipo, digo. Dedujo esto sin haberlos visto, ¿no? El del medio también es conocido por una serie que no tiene nada que ver, pero bueno, él habla de que es imposible encontrar el electrón, ¿no? Y el tercero, ya conocemos la paradoja de Schrödinger, que una partícula puede coexistir en 2 estados al mismo tiempo. La idea no es darle física ni química, sino que estos 3 se juntaban a veces a charlar. ¿Y de qué hablarían? De física cuántica, o sea, era como muy raro participar de esas conversaciones. Los 3 premios Nobel, y sin embargo, en la construcción del conocimiento fue masiva y desinteresada. De hecho, se juntaban a comer, ¿no? Por ahí andaba Einstein también dando vueltas. Entonces, nada, decirles que no hay forma de salir de esta si no construimos juntos. Y construimos desde la bioética, pero también desde el conocimiento, ¿no? Bueno, nada, termino. Esta foto la saqué yo, estuve muchos años en un hospital de neonatología y por ahí uno iba a hablar con las enfermeras, con los médicos y sacamos alguna foto para mostrar algo. Bueno, en este caso era el tema catéter. Pero me encantó porque cuando le fui a tomar la foto neonato, ¿no? Y no era flash ni nada. Entonces está como saludándolos a ustedes y diciéndoles muchas gracias por su tiempo.